¿qué tal? ¿Cómo están? Hablemos de fútbol. En la 26ª Copa Mundial de Fútbol, a desarrollarse en el año 2026, habrá 3 países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. De los 13 partidos que le corresponden a México, 4 serán aquí, en la Casa de los Rayados, que se le nombrará Estadio de Monterrey. Esto nos recuerda el Mundial de Fútbol de 1986, cuando se jugaron 4 partidos en el Estadio Universitario y 3 en el desaparecido Estadio del TEC. Entre estos 7 juegos, vimos el inolvidable de México contra Alemania en cuartos de final. A mediados del siglo XIX, florecieron los 2 deportes más populares del planeta: el béisbol, inventado en Estados Unidos, y el fútbol soccer, reglamentado en Inglaterra. Desde luego que hablamos de sus versiones modernas, pues sus antecedentes históricos son ancestrales. Estas naciones mencionadas son imperios y a la vez emporios industriales que se estaban expandiendo por el mundo. En cada nación que se establecían, junto con sus factorías y centros de extracción de recursos naturales, dispersaban su cultura, es decir, su gastronomía, su cine, las modas y sus deportes. Así que México, vecino de Estados Unidos, adoptó el béisbol como el único deporte practicado colectivamente, pues la charrería y los toros ya eran de otro nivel económico y las empresas empezaron a organizar sus equipos de béisbol. Pero la Segunda Guerra Mundial afectó al rey de los deportes en Estados Unidos, pues muchos jugadores se enrolaron en el ejército, desapareciendo casi totalmente el béisbol. Por su parte, en México apareció el fútbol durante la primera década del siglo XX, y como la Revolución Mexicana buscaba fomentar el deporte infantil y juvenil, comenzaron a acondicionarse las primeras canchas de fútbol en los patios de las escuelas monumentales y de las empresas. Así, mientras el béisbol sufrió una crisis por la guerra, el fútbol se diseminaba, organizado en ligas amateurs en las escuelas, universidades y fábricas. En el año de 1945 se celebró en Monterrey el Campeonato Nacional de Fútbol Amateur en el único estadio que había en la ciudad, el de béisbol de la Cervecería Cuauhtémoc, pero que se pudo adaptar para jugar fútbol, desde luego por el obstáculo del montículo de picheo. Nuevo León se coronó campeón y de ahí empezó a crecer poco a poco la pasión por el fútbol. En ese mismo año de 1945 se inscribió el Club de Fútbol Monterrey en la Liga Mayor, siendo el detonante de la práctica del fútbol de manera ordenada. La SEP, la Secretaría de Educación Pública, organizaba torneos en las canchas de las escuelas y los colegios particulares también hacían lo propio. Las universidades no se quedaron atrás. La Universidad de Nuevo León y el TEC de Monterrey construyeron varias canchas, y con las construcciones de los grandes campus universitarios surgieron los primeros grandes estadios de la ciudad. En 1950 se construyó el desaparecido Estadio Tecnológico como el campo de los Borregos de fútbol americano y terminó siendo sede de los Rayados de Monterrey. Y después, en el año del 67, la Universidad de Nuevo León inauguró el Estadio Universitario, actual sede de los Tigres, que le llaman el Volcán. En consecuencia, las demás universidades construyeron canchas de fútbol, como la UDEM en San Pedro Garza García, la Universidad Regiomontana en la Colonia La Española. Los centros deportivos de industrias y clubes privados instalaron canchas de fútbol por toda el área metropolitana. Los gobernadores del estado, Pedro G. Zorrilla y don Alfonso Martínez Domínguez, construyeron en el cauce del río Santa Catarina, desde Guadalupe hasta Santa Catarina, 138 canchas de fútbol, convirtiendo este espacio en el mayor centro deportivo del fútbol amateur en el país y uno de los más grandes del mundo. Pero después, los huracanes Gilberto en 1988 y Alex en 2010 las destruyeron. Sin embargo, entre los años 80 y 90 ya se habían multiplicado las ligas amateur en numerosas canchas, como los Campos Marne en Humberto Lobo, la Liga Profusoc en Guadalupe, la Liga Ferrocarrilera y cientos de canchas en los patios de las industrias neoleonesas. Entre esas canchas y torneos, miles de jóvenes regiomontanos pasaban, y muchos siguen pasando, sus fines de semana ejercitándose y divirtiéndose sanamente. En el año 2015 se inauguró en Guadalupe el estadio BBVA, nueva sede de los Rayados de Monterrey, y por todo el estado existen centenares de canchas comunitarias y particulares
en las que se realiza cualquier cantidad de torneos deportivos. Es tanta la afición por practicar deporte que desde 2015 el 9.1% de las instalaciones deportivas del país se encuentran concentradas aquí en Nuevo León. Más de 20,000 personas practican el fútbol en Monterrey, sin contar a los niños, a los pequeños que lo hacen como parte de su formación escolar. Y el número de aficionados que asisten a los juegos profesionales de Tigres en el Volcán llegan a los 41,000 y el estadio de Rayados hasta 53,000 personas en su cupo máximo. Lo dijimos al principio, Monterrey y su área metropolitana en este 2026 será sede mundialista por segunda vez y se estrenará en este nivel el Estadio de Monterrey. Nuestra ciudad es referente del buen fútbol, del buen deporte en general, con estadios y canchas de alta calidad y disponibles para todos. Con mayor razón, Monterrey es un referente obligado cuando se habla del fútbol profesional. Que venga el Campeonato Mundial de Fútbol 2026. Nosotros estamos listos. Hasta la próxima.